Espero que est Hola, buenos días, espero que estéis muy bien. Os damos la bienvenida a la segunda charla organizada por la Facultad de Ingeniería, Ciencia, Arte y Tecnología de Internaciones. En el día de hoy vamos a estar con Adrián y nos vamos a estar hablando de animación 3D, mundos virtuales y la formación que ofrecemos en la universidad para prepararlos para el futuro en esta área de conocimiento y en la industria. Adrián Sánchez Moriños, que es nuestro ponente, es doctor por la Universidad de La Coruña, tiene un máster en marketing y comunicación digital, además es director de estrategia del área de diseño de SID Unir España y además es profesor de varias de nuestras titulaciones en España. Así que sin más preámbulos, solo me queda comentaros cómo organizamos la charla. En primer lugar, vamos a estar hablando con Adrián. Todas las preguntas que tengáis las vamos a ir anotando en el chat y una vez que concluya Adrián la presentación, pues abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Como decía, sin más preámbulo, le doy la palabra a Adrián. Adrián, cuando quieras. Vale, le doy yo a compartir la mía, ¿no? Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, soy Adrián Suárez, no Sánchez. ¡Ay, Y perdón! no, no pasa nada, no te preocupes. Y además de los títulos que me ha apuntado Carmen, yo os intereso más en la charla de hoy porque yo llevo trabajando en el mundo del videojuego y de la industria desde hace ya más de 20 años. Trabajo en muchas empresas de análisis de videojuegos, de trabajo con estudios y también dirijo a chavales que empiezan en sus TFMs, ¿no? Entonces, y estoy en el máster de videojuegos, es decir, yo al final, además de experiencia de usuario, trabajo mucho en la industria del videojuego y de animación 3D. Entonces, a mí me han pedido que os prepare una charla sobre la importancia de estudiar en materia de videojuegos y de animación 3D. Y me parece que es un tema muy interesante porque cuando alguien te dice, no, voy a estudiar videojuegos o voy a estudiar animación 3D, siempre suele haber como dos principales cosas que a veces pasan por nuestra mente. Una, ¿por qué estudiar videojuegos si puedo coger los programas que hay tutoriales en YouTube y aprenderlos? Yo puedo coger Unreal, puedo coger Unity, puedo coger Blender, Maya y aprenderlos tranquilamente, ¿no? Y luego otra cosa que también es importante entender es que hay que enfocar el estudio del videojuego no desde la pasión, es muy bonita la pasión, ¿no? Yo llevo jugando videojuegos desde los 8 años, ahora tengo 41 y es muy bonito, ¿no? Decir, yo quiero emprender en videojuegos por la pasión. Pero lo cierto es que el enfoque de entrar a la universidad y de formarse en videojuegos, en animación 3D, en diseño y desarrollo, es porque queremos desde la universidad enseñaros a pensar el videojuego, que es una cosa que no se aprende en tutoriales, sino con profesionales y de tú a tú hablando. Y luego para entender que el videojuego, por supuesto, es una cosa apasionante, pero sobre todo hay que enfocarlo desde el negocio. Porque estáis, José Luis, Josué, todos los que estéis escuchándonos, Edgar, seguro que lo que queréis, sobre todo, además de disfrutar haciendo videojuegos, es ganar dinero haciendo videojuegos. Lo que queréis es crear mundos virtuales, crear animaciones 3D para proyectos digitales, crear videojuegos y poder vivir de ello, ¿no? Entonces, en la universidad tenemos este enfoque, en internaciones tenemos este enfoque, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo he preparado esta charla que se llama Tu juego aún no le importa a nadie. Porque lo que ocurre cuando no nos formamos adecuadamente en la universidad es que no estamos capacitados para poder crear proyectos digitales que sí que le importen a alguien, ¿no? Y esa es la diferencia. No hacemos videojuegos y animaciones 3D por pasión. Eso es la gente que no viene a la universidad. Lo que aprendemos en la universidad es a pensar el videojuego y hacerlos justamente para que sí que les importen a alguien. Y este es el enfoque que se aprende en las universidades, ¿ok? Yo, además de lo que os cuento, escribo libros también, soy especialista en narrativa de videojuegos, podéis encontrar en mis libros Los secretos de Irule, sobre Legend of Zelda, Los secretos de Elden Ring, mi podcast se llama 9 Bits, podéis seguirlo todos, doy clases de narrativa de videojuegos y de diseño gratuitas para que lo escuchéis y veáis también cómo comunicamos desde internaciones. Y también escribo en las revistas GTM y 3D Juegos para hacer análisis de videojuegos, ¿no? Y espero que algún día, después de pasar por la universidad, en los medios en los que escribo sobre videojuegos, recibir vuestros juegos. Me encantará poder analizar vuestros propios productos, ¿vale? Bien, aquí vamos a hacer una clase para como de rotura de cristales, ¿no? Al final pensamos esto con los videojuegos o con la animación 3D o con los mundos virtuales, ¿no? Todos tenemos esa gran idea que tenemos al ducharnos, voy a hacer un MMO, voy a hacer una realidad virtual, voy a hacer un... Pero el problema es que ese enfoque es un enfoque muy amateur.
Porque nos pensamos que ¿por qué? Por tener una idea y por aprender a manejar un programa y por crear algo, ya la industria, los consumidores, nos deben comprar el juego, nos deben adorarlo, ¿no? Y eso no es así. La realidad es muy dura y es que nadie te debe nada. La prensa que escribe sobre videojuegos, los creadores de contenidos que te escriben sobre videojuegos, la gente que compra sobre videojuegos no te debe nada. Es un mundo súper duro. Para que os hagáis una idea, al día en Steam salen más de 100 videojuegos. Al día. ¿Cómo consigo, cómo obtengo el conocimiento para hacer un producto digital que consiga vender? Para empezar, quitándome esa idea de la cabeza, no hago videojuegos con pasión, tengo que aprender a hacer videojuegos a través de la industria, ¿no? Y esto es importante, nadie que crea contenido tiene el deber de hablar de tus juegos o de tus modelados. Salen muchos juegos al mes. Y lo que quieren los creadores de contenido, y aquí empezamos con el primer enfoque a cómo aprender a hacer videojuegos o animaciones 3D, es que no tengo una gran idea en la ducha, sino que hago análisis de mercado, hago análisis de lo que funciona, hago análisis de lo que puede vender. Y creo y diseño el videojuego, las animaciones 3D, no pensando en el videojuego es arte, que por supuesto tiene valores artísticos, sino que el videojuego es producto con principios artísticos. Y enfocándolo de esta manera y formándome como tal, es como puedo trabajar en la industria, conseguir dinero y conseguir vender mis cosas, ¿no? Porque no importa al final que el juego sea pequeño o grande, sino que genere interés. A mí a veces me llegan correos a mi mail, porque yo creo contenido sobre videojuegos, ¿no? Y me dicen, Adrián, nos encanta tu podcast, llevamos haciendo 5 años un videojuego con sudor, no sé qué. Yo veo el juego y me da igual que se hayan tirado 7 años como 6 meses. ¿Genera interés? ¿Con este contenido que has hecho puedo moverlo? ¿Me va a crear clics? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que tenemos que aprender en la universidad. Cómo hacer este cambio de enfoque. Y eso no se aprende con tutoriales de YouTube, ¿no? Y este es el gran error, que yo me enfoco mucho cuando yo dirijo TFMs, ¿no? He hecho el juego que me gusta porque me gusta. Yo tengo muchos alumnos que vienen con esta idea, cuando hacen su trabajo fin de máster, cuando piensan en ese gran proyecto. Yo siempre les pregunto lo mismo, y os pido que os lo preguntéis vosotros cuando hacéis vuestros proyectos. ¿Tú pagarías 20 euros, 50 euros, 60 euros por lo que has hecho en 2024, en el tiempo que hay, con la competencia que hay? Y cuando digo esta pregunta, mucha gente se me queda y me dice, no, pero me ha hecho muy feliz hacerlo. Y yo, ¿por qué pensamos en el videojuego, la animación 3D desde la pasión y eso no lo hacemos cuando hablamos de marketing o hablamos de ingeniería? Hay que pensar con el mismo enfoque, ¿vale? Importante, tu visión como autor no le importa a nadie. El videojuego no es arte, es producto. Esta frase es, por supuesto, para que arqueéis la ceja, ¿no? Cuando hacemos animaciones 3D o hacemos videojuegos, por supuesto que tiene principios artísticos, pero tenemos que enfocarlo siempre como un producto. ¿Cómo mido las wishlists de Steam? ¿Cómo preparo escenas en el propio videojuego que vayan a cautivar a la gente? ¿Cómo trabajo con el engagement del momento a momento del videojuego? Porque, y esto es importante, y es lo que os van a enseñar cuando estudiéis en internaciones, en videojuegos, en animación 3D, haces videojuegos para ganar dinero. Y esto es aplicable tanto a cómo diseñamos una animación, en concreto, un modelado, un concept art o el videojuego completo, ¿vale? Por lo tanto, ahora ya sois tiburones, ya no sois artistas, estáis en el videojuego para petarlo, para ganar dinero hay que dejar a un lado la pasión y usar la cabeza, formarse. ¿Vale? Con lo cual, vamos allá, ¿no? ¿Cómo hago entonces que importe? ¿Qué voy a aprender? Ya nos hemos como quitado, ¿no?, la cabeza un poco las ideas locas y vamos a pensar en qué conceptos concretos, en qué tenemos que fijarnos justamente para que las cosas sí importen. Vale, esto es lo que vamos a aprender. ¿Qué variables hay en un videojuego, en una animación, en un concepto, en un mundo virtual, ¿no? Para empezar, el estilo gráfico, los modelados, las animaciones, el estudio de los géneros y de los usuarios, y por supuesto los ecos del pasado. Yo cuando recibo proyectos y tengo que valorarlos, siempre hay muchas ocasiones que vienen alumnos o vienen estudiantes o gente que está haciendo videojuegos que me consultan y lo primero que me traen es su historia. La traen escrita, la historia entera del videojuego, ¿no? Entera. Cuando quieren hacer un modelado, una animación 3D, me vienen también con el currículum vitae de la persona que va a desarrollar, ¿no? Y yo siempre les digo, eso no vale para nada. Cuando estamos trabajando en productos digitales, las historias son un lastre como tal. Porque las historias de nuevo, nos creemos que estamos escribiendo la gran historia para el gran videojuego, no sé qué, lo hacemos para nosotros mismos, porque a nosotros nos gusta. Pero lo cierto es que cuando alguien está jugando un videojuego, cuando alguien está disfrutando de un entorno interactivo, esa historia, el tocho de la historia, acaba siendo un impedimento. Tengo que pensar más en cómo no parar al jugador, en cómo no parar a la persona que está disfrutando de lo que estoy haciendo. ¿Y cómo lo hago eso? Dejando que la historia empiece a aparecer tras la jugabilidad.
voy a hacer una pregunta que espero que todos me digáis que sí. De hecho, voy a abrir el chat un segundo, ¿vale? Y, ¿conocéis a Shigeru Miyamoto? ¿Os suena Shigeru Miyamoto? Ponedme en el chat que sí o que no. Antonio dice que sí, bien. Es que como dijerais que no, ya tenemos que empezar. Stephanie dice que sí, Andrés dice que sí, bien, bien. Josué dice que sí, perfecto. Jorge dice que sí, va, Iñaki, bien, 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 bien. Tengo un buen público. Mirka también, bien. ¿Alguien no lo conoce? Porque lo introduzco un poquito antes de seguir por aquí. ¿Alguien no lo conoce? No pasa nada, ¿eh? Estaba de broma, puedes decir que no y no pasa nada. Lo digo por introducirlo un poquito más. Todos conocemos a Shigeru Miyamoto, ¿no? Vale. No, Manolo, perfecto, no pasa nada. Te va a encantar. Esto es importante también en la universidad. Esto no va únicamente de hacer videojuegos, hacer animaciones. Tenemos que estudiar nuestro pasado, estudiar la historia del videojuego, estudiar los que acertaron y los que fallaron. ¿Por qué acertaron y por qué fallaron? Shigeru Miyamoto es una persona que se le acuña, se le da el título de que ha inventado el videojuego contemporáneo. Shigeru Miyamoto lanzó un videojuego, Super Mario Bros., que este sí que todos, Manolo, Super Mario Bros. Sí, ¿no? Ese lo controlamos. Super Mario Bros. Apareció en NES. Y lo que hizo Shigeru Miyamoto con Super Mario Bros. Fue crear. Ese sí, ¿no, Manolo? Perfecto. ¿Qué es Super Mario Bros? Es una aventura de saltos. Shigeru Miyamoto lo que hizo en primer lugar fue preparar un salto que no se había visto antes. Un salto con una parábola perfecta, con una animación perfecta, que daba mucho gusto en el game feel. Y lo que hizo, después de conseguir esa jugabilidad, primero la jugabilidad, porque con la jugabilidad, con las mecánicas conectamos, con la animación conectamos con el usuario. Lo que hizo después fue ir añadiendo elementos a su videojuego para que la gente fuera sintiendo y conectando con eso. Es decir, le añadió historia. ¿Qué historia tiene el Super Mario Bros. De NES? Que me imagino que todos habéis jugado, y si no, deberes ya. Deberes, Super Mario Bros. Este fin de semana. Le empezó a añadir en su mundo cambios de día y noche. Había unos escenarios que eran cielo azul y otro cielo más oscuro. Al final de cada nivel aparecía un pitch que le decía: tu princesa no está en este castillo y avanza. Entonces, es importante que retrocedamos la vista atrás, que miremos hacia el pasado, que aprendamos y que entendamos de los maestros de Shigeru Miyamoto, de Hidetaka Miyazaki, de Fumito Ueda, de los maestros, cómo ellos acertaron. Porque si no, vamos a cometer los errores que cometen muchísima gente que no se decide a estudiar estas cosas, que es diseñar por pasión, porque me gusta a mí, ¿no? Entonces, primero está la jugabilidad y luego avanzamos. Cuando vosotros, pregunta también muy sencilla, cuando vosotros estés por redes sociales, y de repente algo en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, y os frena en seco para un producto, algo que veis, cuando os para, ¿qué es lo que os para? No os para la historia, os para de primeros el estilo gráfico. No, ¿cuántas veces no os habéis quedado muchas veces en Instagram, en X, en Blue Sky, detenidos en una imagen de un videojuego, de una película animada, de un mundo virtual, paralizados por lo hermoso que se veía, por lo sugerente que era? ¿No os ha pasado? ¿A que sí? A mí muchas veces. ¿Os ha ocurrido? ¿Recordáis el último gol que os ha pasado? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Hernán? ¿Dice que sí? Os ha pasado, ¿verdad, Stephanie Hernán? Vale, pues esa idea tenemos que introducirla en el diseño, ¿vale? Pero eso no lo hace la gente que no está preparada. Lo que hacemos los que estamos preparados, en lo que primero pensamos es estilo gráfico. ¿Cómo puedo crear escenas que la gente cuando está bajando por redes sociales diga: wow, ¿y esto? Y no hace falta tener gráficos hiperrealistas, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta imagen que os pongo aquí es con pixel art. Está hecho cuadradito a cuadradito, pero sorprende por algo. Con lo cual, ¿os dais cuenta el cambio de reflexión? En lugar de empezar a pensar en hago el videojuego porque me apasiona, empiezo a pensar en hago mi videojuego para vender. Empiezo por el estilo gráfico, empiezo por la jugabilidad, empiezo por los modelados. Luego el género. El género en videojuegos. Súper interesante. Vamos a ver en clase también qué géneros funcionan y cuáles no funcionan. Por ejemplo, directamente, cuando alguien quiere hacer un juego de estrategia, cuesta mucho venderlo. Cuando alguien quiere hacer a día de hoy un juego de plataformas, cuesta mucho venderlo. Pero hoy lanzas un juego de supervivencia, una aventura narrativa concreta, y esos funcionan mejor. ¿Y también qué hacemos? Lo que vamos a aprender es a ver cómo modelamos, cómo creamos estilos gráficos para impactar a usuarios concretos. ¿Vale? Esto es lo que me refería con la idea de producto. Y con la parte de estilo gráfico conectada, modelados, género y usuarios bien metido, bien, es como conecto con el usuario, como tengo mi primer paso, como
crear un videojuego que vaya a vender y luego ya ahí le meteré mi historia, mis cosas, toda mi ilusión, mi intención, pero la idea de la universidad es justamente pensar de esta manera, cambiar el chip y ganar dinero, porque a mí personalmente como profesor, lo que me obsesiona de mis alumnos es que cuando acaben el máster no se conviertan en artistas. No, no, yo lo que quiero es que todo el mundo que sale de la universidad, que sale de internaciones, tenga una nómina, viva dignamente, disfrute, sea feliz, y para eso hay que cambiar el chip, ¿no? Y luego, por supuesto, una cosa más que es fundamental a día de hoy, ecos del pasado, la nostalgia. ¿No os pasa que a día de hoy os dais cuenta que la nostalgia está en todas partes? Todo se vende con nostalgia. Pues amigos míos, la nostalgia funciona que te mueres. O sea, nada funciona mejor que un guiñito a tu serie de los 90, una chispita a ese videojuego que hiciste, ¿vale? Funciona mucho eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedo combinar todo esto justamente para hacer que mi videojuego importe, para hacer que funcione? Mirad, este es un ejemplo, por ejemplo, de un videojuego que salió el año pasado. Abazor se llama. Este videojuego, porque claro, yo aquí no os voy a traer videojuegos creados por empresas de 200 millones de personas. Abazor, este videojuego es un videojuego español, que yo lo seguí muy de cerca, y es un videojuego creado por 4 personas, ¿vale? ¿Sabéis con lo que hemos hablado identificar qué elementos de los que os he contado están en el videojuego? ¿Podéis contármelos? Hemos hablado de estilo gráfico, género, usuarios, ecos del pasado. ¿Identificáis como producto, con estas imágenes, qué elementos interesantes tienen los que hemos hablado? No es un examen, podéis equivocaros. Nostalgia, dice Marisabeth. Hay nostalgia, ¿verdad? Fijaos el personaje. El personaje, ¿a quién nos recuerda? A Conan. Boom. El género. Gráficos, dice Luis Fer. Gráficos, ¿qué son? Gráficos pixel art, ¿verdad? Evocan al pasado. Carolina, aventura, el género, ¿no? ¿No os dais cuenta de que podéis lanzar ideas, pim, 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 para... Pues esto es importante cuando estudiamos videojuegos. Aprender a analizar. Analizo y luego creo. Amazon fue un juego que funcionó genial. Lo hizo un grupo pequeño de personas. Yo lo entrevisté en mi podcast en 9 bits. Podéis encontrar entrevistas si la buscáis. Y yo hablé con ellos, ¿no? Y le dije, hablé con los desarrolladores y les pregunté, ¿cómo habéis vendido la idea? Porque en videojuegos, primero, tenemos una idea, nos juntamos un equipo, tenemos una idea, preparamos un prototipo, tenemos un pitch, un discurso de venta y se lo vendemos a un publisher. El publisher nos da dinero para hacer marketing, para acabar el proyecto y para lanzarlo, ¿no? Normalmente funcionan así los procesos. Me dijeron, nuestra idea es hacer un Conan multijugador. Un Conan para 4 personas de juego. Y ostras. ¿Y entonces qué hicieron? Plantearon un videojuego que al ojo el píxel te bloquea. ¿Por qué? Porque es un píxel muy bruto, muy bestia, que te detiene. Mirad este pulpo de la derecha, increíble. Lo ves y dices tú, Dios mío, quiero reventar los palazos. Te encanta, ¿no? El mar de la izquierda, este mar de la izquierda arriba, en movimiento, las olas se mueven todo el tiempo. Ya te atrapa, ya te tiene. Cooperativo, multijugador, perfecto. ¿Por qué? Porque de un videojuego puedo vender 4 al ser cooperativo. Perfecto. Y luego, ¿qué hago? Le meto ideas de Rastan, de Turrican, de tal. Con lo cual, ¿qué pasa? Que con un videojuego de 4 personas, pensando el videojuego como hay que pensarlo, esta gente ahora come con los videojuegos. ¿Hicieron lo que les gustaba? Sin duda dentro del videojuego estaba cosas que les gustaba, pero lo pensaron de esta manera y vendieron así el proyecto, ¿vale? Mirad, por ejemplo, este juego se llama Yuppie Psycho, ¿vale? Es otro videojuego que, de nuevo, tiene muchas ideas de las que hablamos antes, ¿no? El pixel, que es muy potente. No sabéis lo que vende el pixel. Los que queréis estudiar animación 3D, os recomiendo que aprendáis también a hacer voxels o modelados en 3 dimensiones con pixel. O también ver cómo combinar las animaciones, escenarios en 3D con el pixel en 2D. Hay un montón de estéticas que están saliendo a día de hoy súper chulas para capturar a la gente de esta manera. Vais a alucinar cuando empecéis a estudiar, ¿no? Pues este proyecto se llama Yuppie Psycho. Este videojuego lo hicieron 3 personas. ¿Y sabéis lo que consiguió este videojuego? 3 personas haciéndolo. Aparte lo hicieron en mi ciudad, aquí en Coruña. Conozco a la gente que lo hizo. Me voy a tomar cerveza con ellos. Esta gente, con un videojuego que salió hace 4 años, han conseguido que en Rusia y en los países del este y en América haya una comunidad enorme de gente haciendo fanarts. ¿Qué son los fanarts? Los fanarts son que creadores de todo el mundo no paran de subir ilustraciones y diseños propios de los personajes que salen en el juego. ¿Qué conseguimos al provocar eso? Que se provoque ruido en redes sociales y nuestro juego pueda ir vendiendo todos los días. Pum, pum, pum. Estrategia que tenemos que aprender a hacer, ¿no? ¿Cómo lo consiguió este juego? Nostalgia, pero es que además añadió algo que conecta con todos nosotros. El concepto del primerito día de trabajo.
¿No os sobrecoge la idea del primer día de trabajo? ¿Cuántas veces tuvisteis un primer día de trabajo horrible? Que os queríais morir, porque no encajo, ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué me va a pasar? ¿No os pasó? Pues este juego lo que hizo fue convertir ese primer día de trabajo en un juego de terror, con humor. Con lo cual, no importaba la historia del juego. Importa buscar una excusa para conectar emocionalmente con el jugador. Cuando conecto con el jugador emocionalmente, ahí luego puedo ofrecerle lo que yo quiera. Se vincula con él, crea arte para el juego, lo mueve por redes sociales, sus amigos me compran el juego que me gusta y veis que todo está relacionado una cosa con la otra para que funcione. Mirad, por ejemplo, otro videojuego. Este se llama Bestiario. ¿Conocéis el concepto JRPG? ¿Cuántos términos hoy, Sí, ¿no, Antonio? Antonio, a ti te quiero estudiando videojuegos, ¿eh? Que te veo muy fuerte con estas cuestiones. Jorge, también, muy bien. Andrés, Sara, vale. JRPG un JRPG es un Japanese Role Playing Game. Es un género concreto de hacer rol que nació en Japón. Grandes juegos de JRPG, Final Fantasy VI, Dragon Quest, tenéis muchísimos, ¿no? Entonces, es un género que es como es de Japón, no se puede hacer en otra parte. Pues Bestiario es un equipo de gente que están haciendo un JRPG tal cual, pero en España. ¿Qué han hecho? Provocar mucha controversia aquí. Y al provocar controversia, mucha gente pregunta si es bueno o es malo y se hace mucho ruido. Montaron un Kickstarter, pidieron un montón de pasta. Se levantaron, no sé si fueron 200.000 o 300.000 euros, un montón de dinero en 4 días. Con este concepto, con el concepto de ser controvertidos. Y además, los diseñadores del propio bestiario, ¿qué hicieron? Conectaron con influencers, con creadores de contenido, porque hay que aprender a conectar con la gente que me interesa. Cuando diseñamos, sé que existe mucho esta idea del diseñador de videojuegos que os quitaremos en internaciones, de que tengo que estar yo solo con mi ordenador tecleando. No, no. Ahora eso no es así un diseñador de videojuegos. Estáis empezando a ver que os vamos a enseñar a diseñar videojuegos, a hacer animaciones, como las que veis en el dibujo, en estas imágenes, como empresarios un poco, como ¿cómo puedo hacer para funcionar? Y esta gente lo que hizo fue que conectó con creadores de contenido muy influyentes, les pidió que participaran en el proyecto, colaborando en la escritura, en el diseño de tal, y con un proyecto colaborativo consiguieron, vamos, apadrinar este videojuego. Y ahora están desarrollando. Fui el otro día a verlos en sus oficinas en Madrid y están encantados. Están trabajando con apoyo de la gente y con un muy buen trabajo de fondo. Y ahora Robert Wiggin, que es el diseñador, el CEO del proyecto, se fue, de hecho, a Japón ahora, en el Tokyo Game Show de ahora, y consiguió de publisher a Matrix Software, que es la gente que sacó los remakes de Final Fantasy 3, ¿vale? Es decir, y veis que todo el tiempo que estoy contando estos proyectos, estas ideas, no estoy hablando de arte, ni de sueños, ni de ilusiones. No, no, estoy hablando de la manera correcta de enfocar tanto la animación 3D como la parte de máster, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sacamos en conclusiones de esto? ¿Qué voy a empezar a aprender y cómo y por qué necesito estudiar videojuegos? Y no únicamente hacer 2 tutoriales. ¿Por qué? Tengo que aprender cosas como llamar la atención, entender conceptos que funcionen para mi grupo de personas a las que voy. Otra cosa, que cuando yo veo proyectos, me enfada. Yo pregunto siempre. Primera pregunta, ¿pagarías 20 euros por este juego? Y ya. Y luego, segunda pregunta, ¿para quién va dirigido? Cada vez que alguien me dice que su videojuego es para todo el mundo, le digo, da otra vuelta, porque no puede ser. Los videojuegos van a nichos de personas. Hay videojuegos para personas que añoran los años 90. Hay videojuegos para padres, hay videojuegos para niños, hay videojuegos para... Y ese grupo de edades tiene siempre palancas, triggers que tenemos que tocar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el propio pixel art. El pixel art es esta técnica que os enseñé con Avazor, ¿no? Pero es que hay muchos pixel arts. Hay un pixel art por cada grupo de edad. Tengo que aprender a saber cuál. Hay un pixel art que era de los 70, otro pixel art de los 80, otro pixel art de los 90, un pixel art póstumo del año 2000 y un estilo de pixel art que apareció en el 2010 y que ahora está funcionando. Tengo que conocerlos todos. Yo cuando hago videojuegos o hago animaciones o hago texturas o hago riggings, tengo que tener un buen abanico de opciones. No puedo esperar que vengan las hadas, las musas. Tengo que tener esto bien claro, ¿no? Lo mismo, animaciones y modelados que conecten conmigo mismo. Porque creemos muchas veces que animar un modelado es que se mueva. No. ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve en stop motion? ¿Se mueve de forma muy abierta? ¿Cómo? Todo eso conecta. Eso hay que aprender a hacerlo bien y conecta con la gente. Y luego siempre una cosa que es importante es la idea del pitch, que aprenderemos a hacerlo. Es decir, ¿el pitch qué es? El elevator pitch. ¿Cómo vendo mi producto? ¿Cómo vendo mi proyecto? En 2 palabras. Cuando os pregunten cómo es vuestro videojuego, cómo va a ser vuestra película animada, no podéis decir, bueno, trata de una historia, bueno, hay una niña, es en un bosque encantado. No, tenéis que decir, es un Conan multijugador. Esa es la diferencia. Tenéis que hacer un pitch
que el que os escucha, el que os va a dar dinero, porque no olvidéis que hacer un videojuego es una inversión de 200.000 euros, es una inversión de 1 millón de euros, es una inversión de 80 millones de euros. O sea, hay gente que tienes que convencerla con vuestros proyectos. Con la ilusión no vais a conseguir nada. Pero diciéndole, es un Conan multijugador para personas de 30 años que añoran los años 90. Y voy a por los treintañeros nostálgicos porque esos saben soltar dinero. Me gusta, tenemos un proyecto, invierto en ti. Ese es el cambio de chip, ¿no? También, ¿qué cosas son interesantes? Por supuesto, el pitch vinculado a un juego del pasado. Cuando vayáis a venderle vuestro videojuego a un publisher, no os va a preguntar cómo es. Os va a preguntar, dime tu pitch, y si el pitch funciona, os va a preguntar, ¿a qué comunidad se lo puedo vender? ¿Y cuánto me va a costar la traducción del juego? Es lo que os va a preguntar. Vamos, os lo digo, porque yo conozco a muchos publishers, trato con ellos y es lo que os van a preguntar. ¿Por qué? Porque la traducción es cara. La traducción se lleva mucho dinero del presupuesto. Por eso las aventuras gráficas, a mí, por ejemplo, me encanta The Secret of Monkey Island, adoro las aventuras gráficas, pero no salen tantas a día de hoy como deberían porque son caras de traducir. Y luego, ¿a qué comunidad se lo vendo? Si yo en mi pitch y en mi propio videojuego vinculo mi videojuego a algo, a Super Mario, a Silent Hill, a Conan, a Metal Gear Solid, como tenéis aquí el personaje que tenéis aquí. Bueno, pregunta ya de quesito. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje? Esta es pregunta ya de Game Award. ¿Hay alguien aquí que lo sepa? Psicomantis, Jorge, tío. Dios de mi vida, qué buen público tengo. Muy bien, gracias, chicos. Veo que no estoy hablando. Ya conocéis el material, me pone muy contento. Pues justamente, ahora están empezando a salir, Jorge, no sé si lo sabes, un montón de obras independientes que están con gráficos de PlayStation 1 intentando recuperar la esencia del Metal Gear Solid, del primero de PlayStation, que salieron dos antes para MSX, recuperando sus estéticas y son increíbles, ¿no? Y luego otra cosa también importante, propuestas que generen debate y que rompan. JRPG español, ¿no? Un tipo Dark Souls, pero con un folclore diferente, español, colombiano, que no se ha hecho, ¿no? Los videojuegos son un gran camino para poder hablar de folclore propio, vuestro, nuestro, de todas partes, ¿no? Entonces, fijaos qué interesante es plantearnos el videojuego para partirlo. No porque me guste a mí, sino porque le guste a la otra persona, ¿no? Esto es súper interesante. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de esta cuestión. ¿Qué más tenemos que ver en un máster? ¿Por qué más nos metemos a estudiar? ¿No? ¿Qué más tenemos que aprender? A través de redes. Esto lo comenté antes. Siempre que hacemos modelados y animaciones, y hacemos escenas estáticas y pensamos en ellas, no voy a hacer un modelado o una animación para que se vea natural o se vea fresco, no. Es para que si hago un GIF y lo subo a Twitter o a Blue Sky, esa animación me genere clics, me genere wishlist, me genere ganas de querer vender. Este es otro proyecto pequeñito de un equipo que está ahora sacando su videojuego. También tuvo un Kickstarter, una campaña de financiación muy exitosa. Y se inventaron para el personaje, y vais a ver que os lo voy a contar, y vais a decir, ostras, esto huele a dinero, una animación que el personaje lanza su espada, le das un botón y el personaje se cambia por la espada que ha lanzado. De esa forma, tiene mucho dinamismo por toda la escena. Es una idea sacada de Final Fantasy XV, ¿no? Pero ellos lo han metido en un Metroidvania. ¿Por qué? Porque el Metroidvania vende siempre bien, el pixel art en Metroidvania vende bien, porque el dinamismo con espadas funciona siempre muy bien. ¿Os dais cuenta? Pum, pum, pum. Y veis esto en movimiento con un GIF y lo veis por Twitter y os paráis. Esto es diseñar momento a momento y pensar en mecánicas, dinámicas y modelados pensado justamente en eso, en hacer dinero. Otra cosa interesante que es fundamental cuando estamos trabajando y diseñando, poco texto. Yo lo digo, y lo digo yo tengo 9 libros publicados, 9 libros sobre análisis de videojuegos. Yo soy profesor, tengo una tesis, ¿vale? Escribo mucho, me encanta leer, pero poco texto. En los videojuegos el texto te frena. Entonces, ¿qué tenemos que aprender cuando hacemos un máster, cuando estudiamos videojuegos? Primero, que las animaciones cuenten cosas, que el texto desaparezca, que cuenten los escenarios, que cuente el diseño de personajes, que cuente el HUD, que cuente todo eso, menos historia, más lore, menos leer, más emocionar. Y aquí los que vais a meteros animación 3D, vamos, tenéis mucho que decir. Juegos como Ico, como los juegos de Fumito Ueda, o este título que se llama Endling. No sé si lo habéis jugado, Endling, pero es un título brillante. Es una historia, eso sí, es una historia de llorar, ¿eh? O sea, os vais a acabar el juego con el corazón partido. Es una historia, amigos míos, de una mamá zorrito que tiene que hacer que sobrevivan sus pequeños cachorros zorritos en un mundo que, como veis por atrás, huele un poco a capitalismo. Imaginaos cómo va avanzando esta historia, ¿no? Pero no hay una palabra. Es todo a través de música,
cómo el escenario que está en el fondo va mutando, cómo pasas de un lugar verde a de repente aparecen fábricas. Eso tengo que aprender a hacerlo. Y eso no lo enseñas, no lo aprendes en un tutorial. Como cuento, tengo que tener un profesor que se enfrente a mí y me diga, no, no funciona, te lo van a quitar, te van a echar el proyecto abajo. Hay otros hechos como este. Y este Endling, que también lo hizo un grupo de 5, de 10 personas, funcionó muy bien. Y un proyecto pequeño, un videojuego que dura 4 horitas. Benditos sean, ¿no? Y puedes decir, pagar por un videojuego que dura 4 horas. ¿Por qué los tengo? Porque hay un grupo en el que me meto yo, que somos los padres con hijos, que ahora buscamos como locos experiencias de 4 horas y tenemos dinero para pagarlas, cuando están bien construidas. ¿Lo veis? Pensamos siempre en esto. ¿Conocéis este juego? ¿Conocéis Endling? ¿Alguno lo llegó a jugar? Es un videojuego que se hizo en España, por eso igual no cruzó fronteras. ¿Pero alguno lo conoce? ¿Tuvo la suerte de tocarlo? ¿Nadie? ¿No, Fabiola? Fabiola, te va a encantar. Mirka, os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar muchísimo. Si os interesa la animación, la narrativa opaca, si os interesa el videojuego, Endling, como Finaling. Buenísimo, brillante. De estos títulos que si estuvierais ahora dando clases, o sea, si yo fuera vuestro profesor, os lo pondría de deberes. Venís a mí y me decís, Adri, queremos hacer TFM, el trabajo fin de máster. Y os digo, "Tss, no quiero ideas, jugad primero a Endling. Veis cómo va y avanzamos. Poco texto, a través de redes que funcionen. Poco texto. Trabajamos con todo lo que es los mimbres del videojuego, del diseño, para contar, para explicar cosas, ¿vale? Bien, estas son algunas ideas que se van a ver, que se ven en la universidad, por lo que estudiamos. ¿Y qué vamos a ver? Lo que se llaman las red flags, ¿vale? Es decir, nosotros obsesionados con que ganéis dinero con los videojuegos, tenéis muchos proyectos seguro en vuestra cabeza, pero os vamos a decir, mira, todavía no. Red flags, cosas que a día de hoy hay que evitar porque directamente no venden o venden mal. Los juegos de puzzles, por lo general no interesan. ¿Hay grandes éxitos de juegos de puzzles? Los hay, ¿vale? Los hay, por supuesto. Pero cuando salimos de la universidad aún no somos brillantes. Empezamos a brillar, pero poco a poco hay que sacar lustre. Juegos de puzzles por lo general no interesan. ¿Por qué? Cuando estamos trabajando en experiencias como esta, como Endling, ¿por qué funciona? Porque es una experiencia fluida. No es que sea fácil o difícil, es que es fluida. Nada te detiene. Cada vez que detenemos a alguien en un videojuego que le paramos, le hacemos pensar de forma... Hay un momento de abandono, hay riesgo de abandono del juego. Cuando todo fluye, te metes en el flow del juego, avanzas, te sumerges, entramos en ese precioso momento de la inmersión, que a todos nos encanta, ese momento en el que no atendemos a lo que tenemos a nuestro alrededor, solamente al juego, pero con los juegos de puzzles no, me paro y tengo que pensar. No todo el mundo quiere pensar, ¿eh? No todo el mundo lee, no todo el mundo piensa. Seguro que es algo que todos tenéis muy, muy claro, ¿no? Aventuras narrativas. Hay mucha gente que se queja de que no son videojuegos, ¿vale? Aventuras gráficas, demasiado texto, hay que traducirlo. Hacen un festival muy bueno en España, se llama Big, y en Big yo conozco mucha gente que vino con aventuras gráficas. Y yo charlaba con ellos y me decían, son muy buenas, pero no hay publisher que quieran apostar por ellas, porque es que lo que os decía, hay que traducir mucho texto y ahí se va el presupuesto. En traducir una aventura gráfica igual son 40.000 euros. ¿Y cuánto puede sacar una aventura gráfica? Eso hay que pensarlo. ¿Cuántos juegos voy a vender? Si vas a vender 2.000 juegos y cada juego vale 20 euros y 40.000 se van a traducción, no merece la pena. Si hago juegos rentables y pienso en economía de diseño, mucho mejor. Juegos de terror en primera persona, hay muchos y funcionan, pero hay demasiados y demasiados parecidos. Entonces, estas son estas cosas que debemos adquirir la madurez para autocensurarnos y decir, no voy a ir por aquí, porque no olvidemos que un desarrollo de un videojuego lleva de 6 meses a 6 años. ¿Vamos a invertir 3 años de nuestra vida, 2 años, para crear un producto que luego no funcione? No, usamos los filtros adecuados, ¿no? Sin embargo, ¿qué sí que funciona? Porque esto no es todo negativo. Ya veis que en esta charla estoy soltando como ideas negativas, ideas positivas, ¿no? Juegos de acción con estética pixel funcionan solos. Juegos de recolección de criaturas, estilo Pokémon, funcionan muy bien también en ventas. Videojuegos Metroidvania, que tienen estos laberintos que hay que recorrer con una historia muy profunda. Juegos tipo Souls-like, que son los juegos de aventuras en 3 dimensiones, inspirados en The Legend of Zelda o Ocarina of Time, pero cogidos por Hidetaka Miyazaki, los tipo Dark Souls y tal, funcionan. Estos juegos llaman la atención. Este tipo de títulos los mandáis a un creador de contenido, lo ponéis en redes sociales y tal, y vais a obtener retweets, vais a obtener deseos de querer comprarlo. Y de esta forma es como cambiamos el chip y como poco a poco... Aparte es que os digo una cosa, el diseño es muy cruel, porque hay mucha gente diseñando, pero cuando adquiero estos conocimientos,
jolín, diseño más tranquilo, porque tengo un método. Yo soy yo soy diseñador, soy muy feliz cuando trabajo con métodos. Yo cuando diseño experiencias de usuario, soy muy feliz sabiendo que tengo mis heurísticos, mis metodologías de estudio y trabajo. Con el videojuego pasa lo mismo. Por eso hay que quitarse de la cabeza esa idea de diseñar por pasión, ¿ok? Con lo cual, vais a ser pequeños grandes creadores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer además de todo este trabajo? ¿Qué también vamos a poder ver? Primero, filtrar a medios. Es decir, hay que ir a por creadores pequeños que tienen sus canales y empezar por abajo y luego poco a poco ir llegando a los grandes. Hay que buscar a la gente a la que le voy a mandar mi juego para que lo analice sabiendo que le va a gustar. A mí, por ejemplo, me mandas a 9 bits, a mi podcast, un juego de fútbol y ni te contesto, porque a mí el fútbol lo aborrezco. Me mandas un juego, una aventura narrativa, una aventura gráfica, un Souls-like, y digo, qué rico, dame dos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de esa forma, poco a poco, el medio grande se le llamará la atención. Entonces, este proceso es también interesante para que lo vayamos conociendo, ¿no? En conclusión, y ahora ya dejamos un turno para preguntas porque seguro que tenéis muchas a este sentido. La idea de todo esto es que cuando estudiamos, cuando nos formamos, cuando lo tomamos en serio, cuando creamos un portfolio a medida que trabajamos, lo que aprendemos no es a manejar programas, eso es lo menos importante. Aprendemos a pensar el programa, aprendemos a pensar en la industria, adquirimos un método para ser profesionales, no amateurs, y al final lo que conseguimos es que vuestro juego sí que importe. Y para eso, amigos míos, hay que estudiar. Y luego otra cosa más, cuando estudio en la universidad, luego puedo yo mismo ser profesor también de temas de videojuegos y de animación 3D y tener además un apoyo al diseño que yo estoy haciendo. Por mi parte, nada más. Ahora os dejo turno de preguntas para que podamos charlar lo que necesitéis. Yo estoy en @9bits, me podéis encontrar en Twitter, en LinkedIn, soy Adrián Suárez, y me encantará siempre recibir vuestros proyectos cuando os lancéis o también cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Adrián. Creo que ha sido una charla muy interesante, muy ilustrativa. Por favor, si tenemos preguntas, las dejamos en el chat. ¿Cómo aprendemos en base a otros sin llegar a convertirnos en copia? Pregunta Hernán. Hernán, una pregunta fascinante la que me planteas. A mí me pasa mucho con estudiantes que hay mucho pudor de ser copias, pero no nos olvidemos que la mejor forma de aprender es copiando. Es la mejor forma de aprender. Y Hernán, te va a pasar una cosa cuando empieces a crear. Imagínate que a ti te gusta mucho Metal Gear. Vas a empezar a copiar a Metal Gear, pero vas a notar algo mágico cuando empieces a crear, que es que la obra habla contigo. Y de repente van a aparecer las diferencias, va a aparecer el Hernán artista. Y de repente tu Metal Gear, en lugar de tu personaje agacharse, se va a poner de cuclillas. Y en lugar de ser un humano, va a ser un cocodrilo. Y poco a poco, en esta conversación que tienes con la obra, es como llegamos a lo nuevo. Pero el mejor punto de partida para todo diseñador es empezar copiando lo que nos gusta. Porque al copiar, dialogamos con la obra, aprendemos de ella y creamos algo luego único. Y todo el mundo empezó así. Hasta Shigeru Miyamoto empezó copiando. Más, disparad. Que tengo con vosotros 10 minutitos más. Eh, Muy buena charla, algunas herramientas o programas para iniciar la creación. Sí, los verás en internaciones. Yo siempre recomiendo empezar con Unreal y Unity para desarrollo de videojuegos. Y Maya y Blender para poder meternos a animar y modelar. Blender es una herramienta gratuita, no está nada mal que antes de empezar a una formación universitaria empecéis a tocar las herramientas, ¿vale? Es muy bueno esto. No olvidemos al final que, aunque los videojuegos sea algo muy divertido, es muy duro y la animación 3D igual. Y además de estudiar a la universidad, tenéis que tener vosotros siempre los programas bajados y hacer vuestras cositas sin parar. Tucu, 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 tucu. Así que desde ya, Unreal y Unity, que son herramientas gratuitas además, y Maya y Blender, Blender es gratis, también os lo podéis bajar. Y de Blender podemos ir para allí. Edgar, ¿algún curso para niños? Tendrías que bajarte algún framework. Hay unas cosas llamadas frameworks que son unas plataformas que tienen como ideas preparadas para poder diseñar de forma cómoda. Y Edgar, también puedes introducir a los niños, hay videojuegos como Super Mario Maker, que analiza o estudio de videojuegos de Nintendo. Y esos justamente te van instruyendo en ideas de programación o en ideas de diseño. Y luego, después de eso, damos el salto luego a trabajar con motores más grandes. Dice José Ceceña, dice, ¿crees que hay campo para juegos tipo Amnesia? José, claro que los hay. Es decir, al final hay campo para todos, solamente que unos son más complicados de vender. Si haces un juego tipo Amnesia, que ya hay muchos, el propio Amnesia ya hay muchos, yo te diría que directamente apuntaras a, por ejemplo, ¿cómo funcionan bien los juegos de terror ahora? Consiguiendo que con ellos los streamers jueguen a mi juego. Por eso hay tantos juegos ahora que son
de sustos, ¿no? De scare jumps. ¡Plas! Pero, por ejemplo, Five Nights at Freddy, que es de miedo, funcionó muy bien también por esto. Ahora salen muchos juegos de terror, por ejemplo, con estética de PSX, con estética low poly, que están funcionando muy bien, muy narrativos. Y además es buen momento porque Silent Hill 2, el remake de Bloober Team, ha funcionado muy bien y hay un interés de nuevo por los juegos de terror. Si en realidad hay espacio para todos, hay espacio para todo, pero hay que saber qué le añado como cosa única, a qué público lo estoy vendiendo y trabajar sobre ello. Pero bueno, en concreto Amnesia lo petó y hay muchos, ¿no? ¿Más? Para empezar, Godot, muy buena pregunta la de André. Para empezar, Godot puede ser una buena opción. Godot es una herramienta muy interesante porque al final Unity y Unreal son herramientas de creación de videojuegos gobernadas por empresas capitalistas y malvadas. Godot es una empresa que es mucho más libre, aunque también tiene sus cositas, y no es mala opción, como por ejemplo Game Maker. ¿Cuál es el problema de empezar con Godot o con Game Maker? Que los estudios de videojuegos grandes, donde vais a pedir trabajo, no lo usan. Usan Unity y Unreal. Entonces, no está mal, Andrés, si quieres trabajar para ti mismo, pero si tu idea es que te contrate mañana Ubisoft, que te contrate Epic, que te contrate tal, métete directamente con Unity y con Unreal. Unity es programación orientada a objetos y Unreal tiene blueprints, que es un poquito más cómodo para poder meterse. Dice Antonio, cuando escribimos la historia de un videojuego, ¿cómo podemos lograr captar la atención del público? Antonio, no escribiéndola, no la escribáis. Primero piensa en la jugabilidad. Plantéate primero una zona gris en tu motor de videojuegos y plantea las mecánicas para que funcionen. Luego, construyete, haz una trama. Construye el momento a momento. Lleva tu personaje a momentos que funcionan bien. Y luego hílalo eso con la historia, después. Pero deja la historia para el último momento. La historia tiene que ir creándose a medida que llevas al jugador al uso de buenas mecánicas, de buenas dinámicas, al momento, a lugares increíbles, impactantes, y luego que la historia vaya conectándose a través de ahí. Es decir, déjala un poco para el final. Y si lees a Shigeru Miyamoto o a Hidetaka Miyazaki, verás cómo lo hacen ellos. Yo, por ejemplo, tengo los libros publicados de Los secretos de las tierras intermedias y Hidetaka Miyazaki a través de su obra, que cuento cómo trabajan ellos, cómo trabajan los japoneses, y trabajan así. Primero, jugabilidad, momento a momento, mecánicas y luego meto la historia. Tienes, por supuesto, siempre un pequeño guión en tu cabeza, pero es un guión muy ligero, es una trama. Es personaje pasado oscuro, se enfrenta con no sé quién aquí, pero muy abierto, para que el videojuego no quede enclaustrado por la propia historia. Dice, ¿qué hacemos si la narrativa es mala y hace que lo dejen de ver o jugar, pero lo visual funciona? Hernán, en ese caso lo que tienes que hacer es, tranquilo, analizar, hacer un buen QA, hacer un buen testeo y lo bueno que tiene el videojuego es que es un agente vivo y puedes cambiarlo y reajustarlo para que funcione. Pero bueno, lo normal es que antes de lanzar un videojuego, que aprendréis también a hacer esto en el máster, hagáis sesiones de QA y hagáis sesiones de testeo. Siempre que tengáis un videojuego, pasadlo a vuestros amigos y no lancéis nada al mercado sin haberlo testeado primero. Y siempre hay tiempo para cambiar. A ver, ¿hay algún límite de personajes en el juego, ya sea principales, secundarios o... Fabiola, no los hay, pero tienes que tener siempre una cuestión. Cuantos más personajes haya en un videojuego, más desvías la atención de la persona y la narrativa se va a convertir en narrativa compleja. Con lo cual, cuanto más centres el tiro, siempre funciona mejor. Porque el personaje, cuando juegas un videojuego, no es igual que leerte una novela de Brandon Sanderson o una novela de de Martin. No, no vale tanto hacer algo coral, ¿no? Es siempre mejor, cuanto menos personajes tenemos, más fluye todo, porque tenemos un mismo foco. Pero hay juegos como 13 Sentinels a X-Ring que tienen 13 personajes y que es soberbio. ¿Pero por qué? Porque usan que haya tantos personajes para confundir al jugador y hacerle pensar qué está pasando, quién es quién. Entonces, depende de lo que quieras, puedes usar una cosa o la otra. Todo tiene su técnica. Buenas preguntas, ¿eh? Me estáis gustando. Pensaba que veníais menos preparados, pero estáis muy metidos en la materia, chicos y chicas. Más cosas, más dudas que tengáis, más inquietudes. ¿Nos queda un poquito? Dice Hernán, juegos y películas completamente nuevos o innovadores, ¿cómo se hacen? Es como si preguntes, Hernán, ¿y el cáncer cómo se cura? ¿No? Son preguntas que son difíciles de contestar, pero todo debe partir siempre de un análisis de usuarios, un análisis de mercado, un comienzo de prototipado de la obra y luego ir poco a poco añadiéndole cosas o trabajando para que... Pero, por ejemplo, un juego absolutamente innovador, también te digo una cosa, cuando haces algo que es disruptor, igual no te lo compra nadie porque es complicado venderlo, ¿no? Con lo cual la pregunta sería, ¿cómo poder hacer un juego que funcione para un público, pero que se sienta totalmente nuevo? Y eso lo hacemos a través siempre de testeo. Testeamos.
planteamos el público al que vamos, planteamos el género que queremos hacer y luego probamos ideas que no hemos visto antes. Testeamos, testeamos, testeamos y así llegamos a una nueva. Y aparte, Hernán, cuando hacemos videojuegos no hay que obsesionarse con una única cosa, ¿no? No hay que obsesionarse con mi primer videojuego. El diseñar videojuegos es un trabajo iterativo. Tu primer juego va a ser posiblemente malo, el segundo mejor y el tercero, ahí estamos. Y te conoces a ti mismo. ¿Cómo se puede asegurar una experiencia fluida y coherente para un juego en 3D? Antonio, te animo a que busques la teoría del flow, que ahí te lo van a contar, o que juegues los juegos de Fumito Ueda. ¿Cómo lo conseguimos? Quitando los stops del juego. Fuera el texto, que todo se narre de forma más fluida. Y luego además lo de siempre, sé que me repito, pero es testeando. Yo tengo una idea y testeo. Por ejemplo, Antonio, juegos de Fumito Ueda, de nuevo, el Endling que os contaba, American Arcadia, juegos que funcionan con el flow. ¿Qué es el flow? Usar mecánicas muy sencillas, por ejemplo, uno o dos botones, salto y ya está, de forma que el usuario no tenga que pensar demasiado, hacer un level design que fluya con el jugador y así metes al jugador en el flow y es totalmente fluido al final. Dice Fabiola, es buena idea iniciar en publicaciones de juegos en páginas web. Fabiola, sí, yo lo recomiendo siempre. Yo ahora mismo, Fabiola, te diría que buscaras revistas de tu país y aunque tuvieras que escribir gratis, diles que escribes. ¿Por qué? Porque te van a llegar un montón de juegos para analizar para que escribas sobre ellos. Y verás cómo aprendes, Fabiola, sobre videojuegos pensando en ellos. Es la mejor práctica. Jugar mucho y escribir mucho. Fundamental. Dice José, llevo algunos años con una idea de un juego similar a Neresia. Internaciones, tiradle un máster y un grado a José que se viene. Busco que el juego no sienta demasiado repetido parecido a otros del género, o que sea demasiado cargado emocionalmente para el jugador. ¿Podéis darme un pequeño empujón? Tienes, José, yo te diría que, para empezar, ¿por qué un juego de terror se vuelve repetitivo? Por la ambientación, para empezar. Tienes que cambiarte a una ambientación distinta. Ahora empieza a ver muchos videojuegos que están yéndose a ambientaciones de día. Yo te diría, José, que jugaras a un juego que se llama Mouthwashing. Me lo jugué yo, dura 2 horitas. Lo está petando. Mouthwashing. Dura 2 horas. Es de terror. Juégatelo y verás qué refrescón tiene el juego. ¿Vale? Pero jugar mucho. Al final métete en la escena independiente y coge ideas que funcionan y lánzalas, ¿no? Huye de lo de siempre, huye de lo de siempre y vete a cosas nuevas. Yo estoy jugando ahora un videojuego que me está encantando. Se llama Animal Well. ¿Lo conocéis? Es un Metroidvania. Buenísimo, buenísimo. Es un Metroidvania. Metroidvania es otro género que está súper trillado. Animal Well es un Metroidvania, pero lo que hace es que no te dice lo que tienes que hacer, y las habilidades nuevas que consigues son totalmente únicas. Y ya eso le mete un refresco en el juego. Entonces, a veces, en lo más pequeño, exactamente, André, exactamente, increíble, increíble, increíble. Pero no tenemos por qué hacer nuestro propio motor, cogemos las ideas, ¿no? Es decir, ¿por qué este juego que estoy...? Por eso me gusta la idea de Fabiola, de empezar a escribir en revistas de videojuegos, jugar muchísimo a juegos independientes, pequeñitos. Olvidaos de The Last of Us, lo pequeño, Mouthwashing, Animal Well, The Rise of the Golden Idol, que salió ahora, y buscad por qué son tan frescos. Pero hay que jugar mucho, hay que jugar mucho. Yo, si tuviera la fórmula de Coca-Cola, no estaría dando clase, estaría ganando millones, ¿sabes? Con mi propio videojuego. Pero jugar mucho, jugar mucho, jugar mucho. ¿Cuál es la posición de los RPG en el mercado? ¿O a qué público objetivo? Jorge, pues es muy buena pregunta. A día de hoy los RPG se apuntan mucho a gente mayor nostálgica, pero empieza a haber una oleada de RPGs que reducen sistemas, reducen exploración, reducen farmeo, se aligeran, son más cortos y están empezando a impactar también en públicos más jóvenes. Al final, algunos de los géneros que son muy flexibles, ¿vale? Vale, me preguntáis por aquí, en la licenciatura de 4 años consiste... Si ya tenéis preguntas sobre la licenciatura o preguntas sobre el máster, dejad vuestro dato, porque así os van a llamar, vais a tener los precios y vais a tener todas las cosas, ¿vale? Dejad las consultas, que os calienten la cabeza por el teléfono con las llamadas, ¿vale? No os quedéis con esas dudas por ahí. Vale, más cositas, chicos. Veo buen material aquí, ¿eh? ¿Nada más? Liz, ahí, tiradle... Kevin, muy bien, tiradle el enlace. Pinchad en el enlace y preguntad. Y informaros, ¿vale? De todas estas cosas. Van a mandarnos la clase. ¿Más cosas? Último momento. Está muy buena. Edgar, y vete a mi podcast, 9 bits, vente ahí, ¿vale? Y ahí este tipo de charlas, a menudo. Estoy haciendo ahora unos podcasts sobre la historia de la narrativa del videojuego, que os cuento también muchas cositas, ¿vale? Y eso sí, si vienes a mi podcast vais a escuchar muchas veces lo de tienes que estudiar videojuegos, ¿vale? Dice Antonio, ¿qué otras cosas se podrían considerar red flag además de lo explicado anteriormente?
Pues, ¿qué otras cosas se podrían considerar red flag? Pues, por ejemplo, un mal aspecto visual que no funcione, usar estilo cómic, que también no funciona nada bien en ventas, brr, mundos abiertos que no apuntan bien el objetivo. Hay un montón, es que hay un montón. Dice Edgar, me interesa más para niños. Hay mucho desarrollo de videojuegos educativos para niños, Edgar. Muchísimo, muchísimo. André, ¿por qué los juegos Persona atraen más que los JRPG tradicionales? André, la saga Persona es de Atlus. Atlus, la saga Persona, la estructura sistémica de Persona, lleva siendo la misma desde el 83. Es decir, son JRPG tradicionales. Persona 5 es más tradicional que las rosquillas que hace tu madre, ¿sabes? O sea, es súper tradicional. Lo que pasa es que Persona está funcionando porque refrescan el tema. ¿Persona qué hace? El tema es el bully de Persona 5. Es sufrir en el instituto. Es la corrupción política. Por eso atrae, porque habla de cosas que conectan conmigo, como vimos en la charla. En la creación, si tienes un bloqueo de escritura, ¿qué consejo nos puedes dar? Fabiola, date una ducha. Date una ducha, date un paseo, para y avanza. Eso es un consejo 1. Consejo 2, que yo lo hago cuando tengo un bloqueo en la escritura, escribo aunque salga basura, aunque salga malo, aunque... Y luego me voy a dar un paseo y una ducha. Y luego de forma repetitiva hasta que se me quite. Cada uno tiene su truco. Hay gente que prefiere a dormir. Para mí ducharme me ayuda un montón. Estoy muy limpio y tengo ideas nuevas. Yo cuando me doy la ducha por las mañanas, digo, ostras, claro, así desarrollo eso. Perfecto. O también hablar con alguien. A mí me ayuda mucho hablar con gente que no tiene ni idea de mi sector. Yo llamo a mi madre, joder, mamá, estoy con este... Y la gente que no tiene ni idea de tu sector suele darte ideas tan out of the box que dices tú, ostras, no es mal plan. Pregunta, ¿qué piensas de que actualmente muchos juegos llega a ser pay to win? ¿Que es una buena forma para la empresa? Josué, pues es una muy buena pregunta porque gracias al exceso de pay to wins es por lo que Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls funcionan tanto, porque cuando hay algo que está petándolo, que funciona muy bien, sale siempre otra ola en contracorriente para recoger al público que esta ola primera lo ha estropeado todo. Así que perfecto. De hecho, Ubisoft y sus videojuegos son muy pay to win y ahora están desapareciendo porque la gente está pidiendo cosas más difíciles, que nos traten mejor. ¿Qué hace que juegos como Genshin Impact... Antonio, eso lo que hacen son las relaciones tóxicas. Es generar te da una recompensa que no te satisface del todo. Con lo cual, lo último que puedes conseguir es buscar la satisfacción total. Con lo cual, si te engancha, eso lo estudiamos en UX. Doy una clase de eso, de ética y de enganche, ese tipo de cosas. Pero siempre se consigue de esa forma. Es una experiencia muy fluida, muy bonita, que va guay, pero el premio que te dan es siempre no es tan satisfactorio como podría ser. Te deja medias y avanzas, ¿no? Hernán, y para estimular las ideas únicamente es ver y copiar. No, no es únicamente eso, es ver, es hacer pequeños prototipos. Sobre todo, Hernán, si me tienes que preguntar una cosa, para estimular las ideas hay que hacer ideas. Tienes que hacer tu idea y tienes que dialogar con tu idea. Cuando veas algo que te gusta, imagínate, Hernán, un ejercicio que te planteo. Juegas a Pac-Man, conoces Pac-Man, lo juegas. Plantéate hacer un Pac-Man diferente, en el que los fantasmas lleven pistola, como ejercicio, que eso es lo que se hace en los masters. Y cuando empieces a hacerlo, empieza a surgirte una idea. Plantéate hacer cosas un pelín diferentes de lo que ya existe, pero muy diferente, un pelín de nada más. Y verás cómo todo fluye. Pero solamente las ideas surgen haciéndolas. O sea, si me preguntas, ¿cómo consigo, Adrián, que viendo una cosa de repente aparezca la idea del millón? No va a aparecer. Tienes que ver una idea y tener a darle una variación y avanzar con ella. ¿Cómo oriento esa idea a que sea un éxito comercial? Como lo hemos contado en esta charla. Pedro, excelente vuestro tiempo por cedérmelo y por estar aquí conmigo. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Y gracias por el halago, por supuesto. Carmen, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan unos 6 minutitos. Si hay alguna Está- otra pregunta, pues Están a podemos tope, ¿eh? responderlas en este tiempo. Veo aquí, Carmen, veo aquí buenos estudiantes, ¿eh? Hay buen material. Hernán tiene ganas de trabajar en las ideas, ¿eh? Dice Antonio, ¿cómo se pueden equilibrar las decisiones o acciones del jugador en aquellos juegos que te dan más de una acción? Con Excel, Antonio. Con Excel y testeando. Eso tienes que mirarte el juego, ¿cómo se llamaba? Cosmic Will Sisterhood. Yo entrevisté a su autora, Jordi de Paco, y él lo que hacía es que cogía un Excel tremendo. El tío iba construyendo su videojuego de decisiones poco a poco, y la clave era que fueran interesantes, ¿ok? Y lo que hacía era repasarlo y otra vez su Excel con las narraciones. Hay otros programas más interesantes para hacer, ¿no?
y, y iba viendo que siempre fueran interesantes, que funcionaran bien. Porque es lo que intento deciros con todo esto. En un videojuego no importa exactamente la historia, importa llevar al jugador al momento, a lo interesante. Que nunca se corte el flow, que nunca se deje de avanzar. Es que es un cambio de chip, si os dais cuenta, ¿no? Pensamos en libros y decimos, la historia, que sea increíble. No va exactamente así. Aquí hay un cambio de chip. Es el momento al momento, que sea interesante, que se me avance. Diga, ¿cómo llevo horas a esto? ¿Por qué? Porque lo he pensado de esa manera. Luis, de paz, gracias a ti. Lester, muchas gracias a ti, de verdad. Y Edgar, muchas gracias también a ti, de verdad. Es maravilloso que paréis de vuestra vida, vengáis aquí un segundito y podamos hablar de esto que a mí me apasiona tanto como veis. Porque yo soy un convencido de que aquí hay trabajo, hay negocio, hay diversión, hay felicidad y hay mucho por hacer, ¿no? Pensamos siempre, no, Dios mío, voy a estudiar esto cuando hay tanta gente que lo haya hecho. No olvidéis que el videojuego lleva desde el 72 con éxitos comerciales. No lleva tanto tiempo. Y cambia a cada momento. Es un negocio que no para de cambiar, que no para de mutar. ¿Qué tipos de gráficos tengo que tener para empezar con los pequeños programas? Josué, no te acabo de entender. Si me preguntas qué tipo de ordenador tienes que tener, vete a Unity y Unreal y te ponen las especificaciones. Si me preguntas por la tarjeta gráfica, tienes que tener un equipo, hombre, esto es lo de siempre, hay que tener un equipito un poco potente, ¿no? Pero para eso mejor métete en foros de Unity y de Unreal, de Blender y de Maya, o en canales de YouTube y te lo cuentan, y te lo especifican bien. Pero sí, no os voy a engañar, hay que tener un equipo un poco decente. No hay que tener una mega máquina, para nada, no hay que tener un ordenador de la NASA, pero hay que tener un equipo que mueva las cosas. Si es lo que me preguntabas, José, si te entiendo bien. Antonio, ¿qué géneros funcionan bien con estilo pixel art? Pues mira, a día de hoy, todos. Porque el pixel art es como nuestro estilo de representación del videojuego, ¿no? El RPG funciona muy bien. A día de hoy, ¿qué es lo que mejor funciona en el pixel art? ¿Cuál es la tendencia? Pues conocéis el videojuego Blasphemous. Brillante este videojuego. Habría una tendencia que es el pixel ultra animado. Un pixel muy detallado, ultra animado en Metroidvanias. Y ahora se lleva mucho esa tendencia. Pero, por ejemplo, Animal Well también está usando un píxel mucho menos definido al que le combina un buen trabajo de luces y de cámaras y de composición de la imagen. Y también funciona muy bien. Yo diría, si me preguntas, o sea, Metroidvania con píxel a día de hoy son primos hermanos. Es lo que mejor va. Es lo que mejor va. Juegos de exploración, de laberintos. Carolina, se necesita, pero puedes aprenderlo. Lo aprendes en los másters, lo aprendes en los grados y además, yo es lo que os digo, ahora estáis pensando, Dios mío, internaciones, me uno, ¿no? Pero no esperéis a empezar a estudiar, meteos ya a ver pequeñas cositas, porque los que os van a enseñar en la universidad sobre todo es a pensar las herramientas, pero trabaja de esa manera. Pero hay que saber programar. Y además, no todo el que hace videojuegos es programador, ¿vale? Para nada. De hecho, yo me dedico más a la parte de la narrativa. Pero si conocéis programación, vais a conocer las limitaciones del diseño. Porque no podéis diseñar una cosa que luego sea carísima de programar. No, el buen diseñador de videojuegos elige decisiones de diseño baratas. Y sabe cómo decir que no a una decisión de diseño cara para quedarse con una más barata. Porque al final esto va de rentabilidad. ¿Vale? Con lo cual, por eso es interesante conocer la programación. Pero, por ejemplo, en Unreal hay algo llamado blueprints, que se puede programar teniendo conocimientos mínimos de programación. Y además tenéis a día de hoy la IA generativa que ayuda mucho para sacar bloques de programación. No para hacer arte, nunca hagáis arte con ChatGPT, haced bocetado, haced brainstorming, haced picado de código, pero cuidado con el arte porque como os huelan arte por IA, en las redes sociales os queman, os matan. Ya sin meterme incluso a la ética y a nada. Y recordad que lo que hagáis con IA no tiene derechos de autor, con lo cual os lo pueden quitar. ¿Vale? Pero, ChatGPT, ¿qué líneas de código tengo que usar para que el blueprint de Unreal no sé qué? Bam. En C plan. ¿Vale? Hay formas de trabajar. Bueno, pues yo quiero aprovechar este último minuto para agradecerte, Adrián, por la charla. Ha sido una charla sumamente interesante. Espero que para los potenciales estudiantes de la licenciatura en realización de animación 3D y para los de las maestrías sea un incentivo para matricularse. Yo, Aquí por mi hay una parte, última preguntita. mejor un mismo estilo artístico. Respondida. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Que con esto cerramos la sesión. Agradeceros el tiempo que habéis dedicado a ambas partes, a Adrián y a todos los participantes, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día, buena tarde, Adrián.
Gracias a todos por vuestro tiempo y gracias a ti, Carmen, por permitirme hablar con esta nueva generación prometedora de creadores de videojuegos y muchos éxitos a todos. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias.